Se los adelantábamos más temprano, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCMAR, reclama que hay cooperativas que ya tienen sus préstamos otorgados y no están pudiendo acceder a estos fondos. Para conocer los detalles, recibimos a su secretario general, a Gustavo González. Bienvenido. Buen día, un gusto saludarte. ¿Cuántas cooperativas y en qué situación están en relación a los préstamos ya otorgados? Bueno, la situación actual son 21 cooperativas que ya tienen desde hace 1 año y medio supuestamente para escriturar. Es decir, hace 1 año y medio no escrituran. Imagínense la situación de estos grupos de Montevideo Interior. Estoy hablando de las cooperativas afiliadas a FUCMAR. Entonces, en ese marco, la situación es desesperante. La última reunión que tuvimos con el Ministerio, bueno, se otorgarían 1 por mes. Fíjense que a 1 por mes, en el mes que estamos, prácticamente la última terminaría a fin del año 2022. Lo cual implica la desesperación de la gente, los grupos se caen, porque son, y esto creo que tiene que quedar claro, son las cooperativas que ya han hecho todo lo que el Estado les exigía. Pasaron los 3 sorteos, presentaron todos los papeles, fue aprobado su proyecto ejecutivo por el Ministerio de Vivienda y hace 1 año y medio no se escritura. ¿Qué argumento esgrimen las autoridades por este retraso? Bueno, el argumento es que no hay dinero. En realidad, el Ministerio de Vivienda no tiene los fondos necesarios para poder cumplir, primero con las cooperativas de arrastre, que son todas estas, más los otros programas. Ustedes recuerden que en marzo del 2020 hubo un recorte del 15% en todos los ministerios del país. Y en la ley de presupuesto hubo un 17% más o menos. Si uno suma 15 y 17, se da cuenta que con una partida presupuestaria y con un recorte de ese carácter por parte del Ministerio de Economía, es obvio que la situación de la vivienda está en el CTI en el país. 70.000 unidades habitacionales de déficit, reconocido esto por el Ministerio de Vivienda, la Sociedad de Arquitectos. ¿Estas 21 cooperativas podrían perder el acceso a los predios si no comienzan a ejecutar los pagos porque justamente no se otorga el préstamo? Algunas de ellas corren ese riesgo. Justamente tenemos 2 cooperativas en Maldonado que la boleta de pago, digamos, tiene una fecha. Entonces eso implicaría perder el terreno, implica perder el proyecto, lo que sería catastrófico para esta gente. Por lo tanto, acá lo que merece es un refuerzo presupuestario y ahora tienen la oportunidad que es la rendición de cuentas, pero en la rendición de cuentas no aparece un refuerzo presupuestario, dejando claro que el problema de la vivienda, ya lo dijo FUCMAR en más de una oportunidad, solo se resuelve si se reconstruye un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, que es lo que el país no tiene. Y esto no se le puede asignar a un gobierno o a otro. Para tener una política de vivienda hay que tener una política de Estado. Para ello hay que contar con un fondo específico, como contó el país desde 1988, todos recordarán, ¿se acuerdan? El sellito PNV, Fondo Nacional de Vivienda. Bueno, eso es lo que no existe. Entonces, no podemos tener una política de vivienda sin ese fondo. Nosotros colocamos, y se lo presentamos a todas las bancadas parlamentarias, a la ministra de Vivienda, que afectando el 0,1 del impuesto al patrimonio, el Ministerio de Vivienda se haría de 160 millones de dólares por año. Bueno, pero el problema es que no se quiere afectar a lo que hoy se denomina los mayaoros, digamos así. Entonces, frente a esto, el déficit habitacional no solamente ya es grande, sino que se va a seguir incrementando. Gustavo, recién lo comentaba, que hay situaciones que no pueden ser atribuibles a este gobierno, sino a algo que hemos visto todos los uruguayos ha sido sistemáticamente un fracaso tras otro para solucionar el problema real de la vivienda que tiene todo el Uruguay, más allá de las buenas intenciones e inclusive hasta de iniciativas personales como en su momento manejó, seguramente lo recordará usted, el expresidente Mujica, que entendía que había que hacer algo por el tema de la vivienda. Pero en particular este atraso con respecto al tema de los préstamos. ¿Tiene que ver con este gobierno? ¿La pandemia pudo afectar en algo? ¿Ya se venía en periodos anteriores, y estoy hablando de los gobiernos del Frente Amplio, con atrasos en la manera de otorgar estos préstamos? ¿O acá hay una situación que particularmente es preocupante porque difiere de cómo se venía manejando anteriormente la situación? No,
Aquí hay un problema que son los recortes del Ministerio de Economía. Es decir, yo ya le dije, 15 y 17% en un año es una barbaridad para una partida presupuestaria que ya era escuálida. Vamos a entendernos. No llegaba al 0,5. Entonces, yo insisto, ¿cuáles son las familias uruguayas que componen el déficit habitacional? Son las que no tienen capacidad de ahorro. Para ellos tienen que estar los programas como el nuestro, no decimos que sea el único, pero tiene que haber programas que atienda a ese sector. Fíjense en las contradicciones. En el último año se exoneró a la industria de la construcción en 75 millones de dólares. Y a todo el capital, atiendan bien, 3.130 millones de dólares. Esto lo dijo el semanario Búsqueda, no lo dice Fouquan, en un estudio realizado. Bueno, si seguimos exonerando de esa manera, hay dinero que pierde de ganar el Estado. Entonces acá el Ministerio de Economía tiene que ver, bueno, ¿cuál es la prioridad? Y en vivienda, si es la prioridad de la gente sin capacidad de ahorro, hay que tener un Fondo Nacional de Vivienda. Y para esto, como ya el legislador de la década del 68 lo anticipó, y todo país que se precie de querer resolver el problema de vivienda, tiene que tener un fondo particular. Si no es esta propuesta de Fouquan del 0,1 al impuesto al patrimonio, ¿cuál otra es? Que se presenten otras propuestas. Nosotros hablamos con todas las bancadas parlamentarias, le dijimos, miren, si no es esta, ¿cuál es? Pero fíjense, tú me decís si afectó la pandemia. Bueno, la pandemia la que afectó fue a la gente. Fíjense que el Parlamento Nacional estuvo discutiendo 3 meses si se frenaban los desalojos o no. ¿Ustedes se imaginan lo que es un desalojo en plena pandemia? Bueno, todavía no se aprobó eso. Entonces, acá la afectada es la gente. Yo los quiero poner a ustedes, Humberto, a ti, en una cooperativa que lleva 6 años esperando un préstamo. Y que le dicen, ya tenés todo, ya hiciste todos los deberes, pero 1 año y medio más para poder escriturar. Entonces, aquí se necesita que en la rendición de cuenta se dejen de inventar cuestiones y pongan lo que hay que poner, que es una partida más fuerte desde el punto de vista presupuestal para resolver esto. ¿Estos préstamos atrasados, qué suma? ¿De qué suma hablamos? Y estamos hablando de 21... la cifra exacta no la tenemos, pero estamos hablando de muy poco. O sea, no se vayan a creer que es una barbaridad lo que estamos hablando. El problema que se va a generar, que ahí sí va a ser mucho dinero, es que nosotros teníamos, recordarán, 2 sorteos por año. Y este año va a haber uno solo. O sea que el cuello de botella cada vez se achica más. Este es el tema. Entonces, yo a veces realmente me preocupa el asesoramiento que tienen algunas instituciones del Estado. Fíjense que la ministra de Vivienda hace poco, recordarán, creo que fue en este programa inclusive, que salió a decir que su preocupación era lo que costaba el metro cuadrado de construcción. Creo que fue aquí. Sí. Y dijo que iba a aceptar nuevas tecnologías. Bueno, ¿cuál es el metro cuadrado de construcción que le preocupa a la ministra? 2.000, lo que costaba $2.000 el metro cuadrado, ¿no? $2.000 el metro cuadrado. Eso es la vivienda promovida. Nosotros estamos construyendo hace años a $930 el metro cuadrado. Entonces, ¿quién asesora acá? ¿Qué estamos buscando? El agua tibia. Ya está el agua tibia. Impulsen lo que hay, que es el programa de cooperativa de vivienda de ayuda mutua y otros, porque no todo el mundo tiene por qué hacer ayuda mutua, pero que sean para los sectores donde verdaderamente está el déficit habitacional. Por favor, exonerar a la industria de la construcción para vivienda de $130.000. González, ¿piensa que hay un desestímulo específico a este método de construir vivienda de las cooperativas sociales? No cabe duda, no cabe duda. ¿Por qué piensa que el gobierno decide eso? Porque no hay plata, y la plata es un problema de voluntad política. Porque acá, por ejemplo, no se puede aceptar que no hay dinero para el presupuesto. Fíjense ahora lo que han hecho. Ahora desvisten a un santo para malvestir a otro. Para resolver el problema de los asentamientos irregulares, que son más de 600 en el país, le quitan al Instituto de Colonización una partida de 20, 25 millones de dólares, supuestamente para resolver el problema de la vivienda en los asentamientos. Miren, esto es como que yo invite a todo el personal del Canal 10 a una cena, a todo el personal, y esto es la propina que voy a dejar.
con 20 millones de dólares. Ya el propio Julio María Sanguinetti dijo que es para comenzar. Pero pensé, un problema como el de los asentamientos irregulares en el país, que vienen ya de la década del 90 y se siguen sumando, lo que hay que ver es cuál es la causa. ¿Y cuál es la causa? Que la gente no tiene vivienda y en algún lugar se tiene que meter para vivir. Entonces, esto, por un lado, querer resolver el problema de los asentamientos, pero por otro lado, no dar las partidas para las cooperativas de vivienda, bueno, seguimos con el problema. Entonces, en ese marco yo creo que no hay otra salida que la gestación de un Fondo Nacional de Vivienda. Se lo hemos repetido a todas las bancadas parlamentarias, habidas y por haber. Y este es un problema serio para los uruguayos, porque la vivienda no solamente tiene que ver con 4 paredes y un techo. Miren, no se le puede pedir rendimiento escolar a un niño si vive asignado. Y los problemas de salud se incrementan. Fíjese, tú decías, Humberto, lo de la pandemia. Tenés razón. Aíslese, te decían. ¿Cómo hace un infestado que vive en un asentamiento para aislarse? Construye en 24 horas, llama a, no sé, aquel Jimán, creo que era aquel que construía rápido, para aislarse. Entonces, el problema de la vivienda afecta a la educación, afecta a la salud y tiene que ponerse el país a pensar seriamente en reconstruir lo que una maravillosa ley nacional de vivienda como tiene este país ya asignaba en la década del 60. ¿De cuánto debería ser ese Fondo Nacional de Vivienda? Bueno, el Fondo Nacional de Vivienda hay que verlo en función de los programas que quieran aprobar. Si uno va a aprobar programas de $953 el metro cuadrado, podríamos resolver a muchos más miles que sí vamos a aprobar para 2.000 el metro cuadrado de construcción. Entonces, hay que hablar de un fondo que afecte un impuesto, el que sea, pero que le permita al Estado poder planificar. Y para ello tiene que pensar los 160 millones de dólares que nosotros daríamos por año podrían ser un refuerzo importante con este impuesto que decimos, más el recupero que genera la gente. Pero eso aún no alcanzaría. Nosotros tenemos que tener una política de Estado de por lo menos 5 o 6 años para poder pensar en ir abatiendo el déficit habitacional. Lo que pasa, Gustavo, que uno lo que ve en algunos sentidos es como un contrasentido que se da y a nivel parlamentario. Porque, por ejemplo, hay una iniciativa de Cabildo Abierto, porque una cosa está atada a la otra, recién lo decía cuando hablaba del tema de la gente y los desalojos en la pandemia. Hay que ponerse en la piel de esas personas en una situación así. Y la propia gente de Cabildo Abierto presentó un proyecto para que una vez finalizada la pandemia no pudiera haber desalojos hasta 180 días después de finalizada la pandemia. Y sin embargo eso está encajonado. Y se encajonó por parte del resto de los partidos políticos, por entender, entre otras cosas, que el gobierno dice que debería cubrir el dinero que no percibirían los arrendatarios porque hay gente que vive, en definitiva, de lo que recibe por el tema del alquiler. Es decir, hay como una suerte de consenso de que estemos trancados en esta situación y que lo que se va viendo es que cada día damos como pequeños pasos, pero hacia atrás, nunca hacia adelante en ese sentido. Entonces, ¿a qué se debe que también a nivel parlamentario, lo digo porque usted decía, ha hecho a nivel de todas las bancadas parlamentarias todas las exposiciones de motivos que seguramente viene y realiza acá, y el eco es como decía la canción aquella, pero el poncho no aparece? Bueno, obviamente que lo que falta es voluntad política. En primera instancia del Poder Ejecutivo, pero también el Parlamento Nacional debe abordar, como tú decís, los temas centrales de la gente. Yo les digo con toda honestidad, el tema del COVID yo creo que ha sido una demostración cabal que resolvía la vacuna. No hay otra vuelta. Bueno, ahora está el problema Delta, etcétera, etcétera. Ahora, a ese problema, que lo hemos atacado, ¿no es cierto?, de la mejor forma que se podría, bueno, no podemos seguir con ese tema. Acá hay que apuntar a los temas centrales. El tema de la vivienda no está en la agenda pública. No está en la agenda pública. Miren, si yo digo, como dijo el presidente de la República, que su prioridad iba a ser vivienda y educación, bueno, las prioridades en política se llaman plata. Desgraciadamente. El problema de la vivienda sin dinero no se puede resolver. ¿Hay movilizaciones programadas? Tenemos una intervención urbana, como hemos hecho
en más de una oportunidad con el debido distanciamiento y demás. Será este jueves que viene a las 18 horas en la Plaza Independencia, con una suerte de creatividad como son los chalecos de fútbol, donde planteamos la necesidad de los préstamos urgentes para las cooperativas de vivienda que esperan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.